Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué bendición llegar hasta sus casas, porque sabemos que todos los que nos unimos, donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Jesús está en tu casa. Jesús está alrededor de cada uno de nosotros, está en nosotros, está con nosotros y en nosotros. Por eso su casa es una casa de bendición en esta maravillosa mañana. Vamos a orar para traer esa presencia gloriosa del Espíritu Santo que siga llenando nuestras vidas de su gracia, de su poder, para que siga guiándonos a cada uno de nosotros y guiándonos en la palabra que trae para nosotros en esta maravillosa mañana. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos regala la oportunidad de volvernos a ti, de dirigir nuestra oración a ti, de poner nuestras vidas a tu servicio, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor del cielo, tu iglesia, el cuerpo de Cristo, humillado delante de ti, Señor, pidiéndote que descienda con su poder y su gracia a favor de cada uno de nosotros, llenando nuestras vidas con la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo, a través de la adoración, de la alabanza, vino esa presencia y esa presencia se acrecenta en nuestros corazones cada día más y más. Por eso, Jesús, bienvenido a nuestros hogares, bienvenido porque es el primer invitado en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Es el número 1 en nuestras vidas, es lo primero en nuestro corazón, eres tú. Por eso nuestra casa es casa de Dios y puerta al cielo y se llena de la gracia, se llena del poder, se llena de su presencia y la atmósfera donde había adversidad se convierte en victoria a partir de este momento. El dolor se va, la adversidad se va, las derrotas se acaban, terminan, tienen clausura en esta mañana gloriosa, porque viene la presencia maravillosa tuya a dirigir nuestras vidas. Queremos colocar tu palabra, queremos colocar la lectura de la palabra que leeremos para que la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre nos inspiren a hacer la realidad de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque es el que nos va a dirigir en esta maravillosa mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, qué bendición es saber que Dios siempre ha estado y está atento de cada uno de nosotros para que crezcamos de acuerdo a lo que Él nos ha dejado a favor de nuestras vidas. Por eso la preocupación de la iglesia, de los discípulos del primer siglo, era que cada uno de nosotros permaneciéramos en 2 cosas. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas importantes para crecer, 2 cosas importantes para permanecer firmes en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo. Ser ese cuerpo de Cristo es que permanezcamos en la oración, persistiremos en la oración, decían ellos. Persistir es por siempre, no solo que ore hoy, mañana no, siempre debemos estar orando a Dios, creyéndole a Dios, buscando la revelación de Dios a favor de nuestras vidas y en el ministerio de la palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra, inmediatamente podemos ministrarla. Al conocer la palabra, podemos ministrarla. Por eso tenemos que estar constantemente trabajando en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en el Evangelio, estamos permaneciendo dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es necesario entender que como hijos, nosotros somos hijos de Dios y también somos colaboradores de Dios. 2 cosas que Dios nos regala. Primero, nos adopta como hijos. En Cristo Jesús nos ha hecho hijos para Dios. Y cuando somos hijos, también entramos a pertenecer a ser colaboradores de Dios. Y el ser colaborador de Dios, cuando Dios me regaló el privilegio de vivir esa vida maravillosa de la salvación y conocí lo que es el colaborador y quizás es diferente a lo que conocemos hoy en día de colaboradores. Colaborador para mí era todo aquel que servía en la casa de Dios y hoy en día podemos encontrar que ese colaborador tenemos que tener presente qué es un colaborador. Cuando no se conoce qué es la colaboración en la casa de Dios, terminamos despreciando lo que es un colaborador. ¿Qué es un colaborador?
colaborador es el que participa de las labores de Dios. Eso es importantísimo, que nosotros como iglesia participar de las labores de Dios. Colaborador es participar de la obra de Dios. Ese es un colaborador, el que participa de la obra de Dios. Somos instrumentos en el cuerpo de Cristo que Él nos ha llamado por su gracia preciosa y nos da esa capacidad a través del Espíritu Santo para poder colaborar en la obra de Dios. Es una dignidad dada por el Espíritu Santo a favor de nuestras vidas que nos ayuda a ver la gloria de Dios. Ese es un colaborador. Es la dignidad de participar y colaborar en las cosas de Dios, en su obra. Eso es un colaborador. Hay personas que no entienden qué es un colaborador y por eso ellos reciben con ánimo lo que Dios les ha llamado para colaborar, y pasando el tiempo también pueden despreciar o pueden dejar nuevamente esa colaboración porque no entienden lo que es ser un colaborador en la obra de Dios. Cuando somos colaboradores más que una reunión, más que la aceptación de lo que Dios nos ha llamado en un servicio nomás, en un momento. No, somos permanentemente en la obra eterna de Dios, ser esos colaboradores. A eso somos llamados. Colaborador con el propósito eterno de Dios es algo glorioso, es algo maravilloso, que cuando usted acepta a Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo nos da ese deseo de colaborar, de poder hacer partícipes, que nosotros como iglesia podamos hacer que se conozca las cosas de Dios. Lo que hacemos para Dios debe sumar, colaborar en el propósito eterno de Dios. Y si no, entonces se puede hacer lo contrario del propósito eterno. Por eso, al conocer, se suma al propósito eterno de Dios. Por eso conocemos a un hombre llamado Saulo de Tarso. Ese hombre llamado de Saulo de Tarso, él pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo la iglesia. Pero el día que recibe la revelación, el día que ve la gloria de Dios, inmediatamente él comprende que lo que él pensaba que estaba sirviendo a Dios, era haciendo enemigo de Dios. Y Jesús nos lo aclara, y quiero que me acompañen a la palabra de Dios en esta mañana, allí en el Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 1 al 3. Y le leemos esos 3 versículos que dice nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando que si una persona no conoce a Dios y quiere servirle, quizás esta persona puede tener todo el ánimo, pero puede equivocar el camino. Puede hacer lo contrario a lo que Dios nos está ordenando. El conocerle es una cualidad insustituible. No se puede sustituir el conocer al Señor. Lo primero que nosotros como iglesia debemos hacer es conocer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. No se puede sustituir el conocer con el servicio. Hay personas que quieren servirle a Dios sin conocerle. Se puede cometer un error. Por eso es insustituible. Se debe conocer para poder servir correctamente. Este fue el problema de Marta. Para los que no conocen la historia, Marta tenía una hermana que se llamaba María y un hermano Lázaro. Ellos eran amigos de Jesús. Jesús siempre que salía para Betania llegaba hasta la casa de ellos y se quedaba en la casa de ellos. Y cuando un día pasa Jesús a esta casa, dice que Marta no era una mujer mala. Marta era una mujer colaboradora, una mujer servidora. En su corazón había un corazón de servicio. Pero ese corazón de servicio ella dio al punto equivocado en esa mañana o en ese día que fue Jesús. Porque cuando ella erró al blanco, porque cuando había que conocer, ella quiso servir.
Y cuando quiso servir, aún cuando su hermana María estaba a los pies de Jesús, ella se enoja con su hermana porque ella estaba conociendo. Y por eso debemos saber que nosotros como iglesia, cuando se está conociendo, es importante para nosotros dar esa oportunidad de conocer las cosas de Dios. Por eso Jesús dice, esto es necesario. Y es necesario que nosotros conozcamos primero lo que Dios quiere hacer a favor de nuestras vidas. A veces el conocer nos introduce a una etapa de quietud en nuestras vidas. No se puede o no se pierde el tiempo cuando se está conociendo. No se pierde el tiempo cuando se oye, como María oía las cosas de Dios, quería conocer las cosas de Dios, y ella en el momento exacto que Jesús necesitó de lo que ella había conocido, ella unge al Señor Jesús antes de ir a la cruz del Calvario, a su sepultura. Por eso es necesario para nosotros conocer para poder servir. El apóstol Pablo vivió 14 años en el desierto orando a Dios, buscando a Dios, conociendo a Dios. Y esos 14 años cualquiera puede decir, el apóstol Pablo era un hombre usado por Dios. Y como era tan usado por Dios, perdió 14 años sin ir a compartir el evangelio. Pudo compartir un año por nación, 14 naciones más pudo compartir Pablo. Pero lo que el apóstol Pablo en 14 años que pasó conociendo a Dios es tan importante y relevante lo que el apóstol escribió, que han pasado 20 siglos, estamos en el siglo XXI, y es relevante lo que él ha escrito, porque el tiempo que uno pasa conociendo a Dios es un tiempo que los demás quizás miran que uno está quieto, pero realmente tiene un avance extraordinario en la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, los llevamos a un colegio en la parte primaria, en la secundaria, cuando son jóvenes van a la universidad, ellos pasan aproximadamente 20 años estudiando. Cuando esos 20 años que pasan estudiando, se la pasan en ese estudio, en el conocimiento. Si ellos no conocen las cosas y al momento de salir y al no conocer van a cometer errores. Pero como conocen lo que han estudiado, entonces se han preparado para algo que ya conocieron y le va a ir bien en la vida. En la vida espiritual es exactamente igual. Nosotros para servir a Jesús tenemos que conocerle a Él. Tenemos que conocerle a nuestro Señor Jesucristo. Los 14 años que el apóstol Pablo pasó en la presencia del Señor, hoy en el siglo XXI, las palabras de que Él escribió en sus cartas son relevantes para nuestras vidas. No se puede sustituir el hacer con el conocer. Por eso no se puede hacer las cosas sin conocerlas. Por eso se cometen los errores en la vida, porque no se conoce primero para hacer las cosas. Lo correcto es conocer para hacer las cosas. Porque cuando se conoce, se puede hacer todo más efectivamente en la vida de las personas. Lo que hagamos va a ser el fruto del conocimiento. Todo lo que nosotros hacemos es el fruto de lo que hemos conocido y no es el fruto del deseo de una persona. Mire que a veces las personas en el evangelio tienen muchos deseos, pero como no se conocen, son deseos muy bonitos, que vamos a evangelizar, que vamos a hacer cosas grandes, que vamos a hacer cosas maravillosas, y estrategias muy bonitas que ellos tienen en deseos, pero como no se conocen, ese deseo nunca se lleva a cabo. Porque cuando la palabra nos llama en esta mañana es a conocer a Dios, es conocer a Jesús para poder nosotros servirle. El versículo 2 que hemos leído en esta mañana nos está diciendo la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo dice: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo está diciendo que llegará el día cuando alguien hace algo que pensará que le está sirviendo a Dios y no le está sirviendo a Dios.
Y eso fue lo que le pasó a Saulo. Saulo pensó que con matar a los cristianos, con castigar a los cristianos, con torturarlos, estaba sirviendo a Dios. Pero cuando ve la luz de Cristo, él ve que se estaba convirtiendo en enemigo de Dios. Por eso es necesario para nosotros como iglesia conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer a Dios para no poder o no tener la oportunidad de cometer errores al hablar cosas equivocadas. ¿De qué mente entonces podemos nosotros ver que somos colaboradores? ¿Cómo puedo entender mentalmente que soy un colaborador? Hay una mente que por no conocerle no suma, no colabora con la obra por no conocerle, entonces la obra en su propia vida y en los demás, pues no hay frutos. Desde la mente que sí colabora, los apóstoles nos han enseñado hace 8 días que ellos decían en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 4, que lo leímos hace 8 días, donde dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando ellos dicen estas cosas, entonces ellos entendían que 2 cosas inamovibles en la iglesia para conocer a Dios es en la oración y en la administración de la palabra. Estas 2 cosas hacen que una persona permanezca firme en el evangelio, permanezca en el avance constante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo a favor de nuestras vidas. Jesús de otra manera dice que cuando nosotros recibimos la palabra, lo conocemos a Él, puede venir cualquier cosa y nada nos separará del amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: ni la muerte ni la vida, nada me separará del amor de Cristo. ¿Y por qué tenía ese convencimiento en su corazón? Porque el apóstol Pablo conoció a Jesús. El conocer a Jesús nos hace fuertes, nos hace resistir. Jesús de otra manera dice: cualquiera que oye esta palabra y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la palabra, sobre Cristo. Y dice que pueden venir vientos, lluvias, que pueden golpear con ímpetu contra esa casa, pero esa casa no caerá, permanecerá. Jesús nos está diciendo que cualquier cosa que pase en medio de la iglesia, nada nos separará del amor de Cristo. Puede pasar lo que esté pasando hoy en día y usted está enamorado de Jesús porque le ha conocido a Jesús. Y cuando conoces a Jesús, pase lo que pase, Él te va a sacar en victoria. Jesús te va a sacar en victoria porque tú estás pegado a la mano poderosa de Dios y Jesús te va a levantar en este tiempo. Jesús te va a bendecir en este tiempo porque Él tiene promesas maravillosas a favor de nuestras vidas. Ellos dijeron, los apóstoles, que es necesario que ellos permanecieran en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas que la iglesia conoce a Dios es a través de la oración, conoce a Dios a través de la administración de la palabra. Por eso es un pasaje extraordinario en el llamado de Isaías, de Jeremías, que nos sirve a nosotros. Un llamado a Jeremías, pero muchas de estas cosas Jeremías no las pudo cumplir, pero pasó a Jesús, y como pasa a Jesús, también somos cuerpo de Cristo, y al ser cuerpo de Cristo, esto nos pertenece a cada uno de nosotros. Cuando llama a Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías, por allá sobre el versículo 5, Dios le da unas pautas importantes a Jeremías. Por eso él dice: y vino palabra de Jehová. Siempre debe venir una palabra de Dios para que nosotros permanezcamos firmes. Para conocer a Dios debe haber una palabra. La palabra de Dios es lo más importante. Nosotros podemos orar, pero con la palabra podemos conocerle. En la oración y en la palabra le conocemos a Jesús. Por eso dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que Dios nos viera que nosotros no fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conoció. Por eso Dios te conoció, iglesia. Usted que está en casa, que piensa que nadie está pendiente de ti, Dios está pendiente de ti. Que antes, dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Eso es para ti, es para nosotros la iglesia. También dice: antes que naciese te santifiqué. En ese siglo XXI Dios sabía que tú estabas escuchando, que estabas siguiéndole, y por eso dice que te santificó antes que naciese.
Y el apóstol sigue, el profeta, perdón, sigue diciendo: antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso es lo que Dios nos ha dado, profeta a las naciones. Usted dirá, pero eso no es para mí, eso no me pertenece a mí, pero es lo que Dios ha traído a favor de tu vida. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. El apóstol Pablo, allí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, nos explica que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y ciertamente lo que Jeremías está diciendo tiene razón. Él era niño y no podía pensar de la forma en la cual Dios estaba dando la palabra. De esta manera Dios nos está diciendo para ese siglo XXI que Él... Nunca nosotros podemos dejar la palabra, siempre debemos tener la palabra. Mientras la iglesia sea niña, no puede hablar la palabra de Dios porque habla como niño. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo que le conoce, por eso los apóstoles decían, y es necesario que nosotros permanezcamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando permanecen en esas dos cosas le conocen. Pero en este momento Jeremías le estaba conociendo a Dios y como no le conocía era un niño. La iglesia cuando es niño nunca puede hablar de las cosas de Dios. Y quiero hablarle algo importante porque la medida de la iglesia son las naciones. A Dios nos ha llamado para las naciones. Las naciones son impregnadas, son llenas de la gloria de Dios a través de que cuando nosotros permanecemos en la oración y en la administración de la palabra. Jeremías entonces dice, soy un niño, no sé hablar y es necesario que nosotros maduremos, es necesario que nosotros empezamos a comprender que la oración y la palabra nos hacen conocer a Dios. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama de su tierra y su parentela, dice, y haré de ti una nación. Y no estaba hablando solo de Abraham, estaba hablando de las naciones que nacerían a través de la promesa que Dios le estaba dando a Abraham. De esas naciones estás tú, estoy yo, como iglesia en este tiempo vino Jesús, porque fue la promesa a las naciones. Cuando Rebeca, la mamá de Jacob y de Saúl, estaba embarazada, ella pensó que tenía 2 niños nomás en su vientre, pero Dios dice, esta mujer tiene 2 naciones. Por eso el pensado que Dios tiene para nosotros la iglesia es que cada uno de nosotros como iglesia nos interesa que cuando nosotros permanecemos en la oración y en la palabra, Él nos prepara para bendecir las naciones. Quiero decirle, iglesia, que es un tiempo de llamado maravilloso de Dios, donde Dios no solo te va a bendecir en tu casa, Dios también te va a bendecir en tu nación y va a bendecir las naciones a través de lo que Él está colocando en su corazón. Ese siglo XXI es un siglo muy importante para que usted le crea a Dios y se levante. Mire que el salmista comprendió esto, y cuando el salmista comprendió esto, él nos dice a cada uno de nosotros que Dios se le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Eso es para nosotros la iglesia. Pídeme y te daré como herencia a las naciones. Tenemos que pedir en este tiempo y nos dará como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El salmista comprendió esto y por eso el salmista fue una persona que bendijo a la nación de Israel, bendijo a las naciones que estaban cerca de él, porque él sabía que si le pedía al Señor, si le conocía a Dios, entonces su vida iba a ser una vida de instrumento para bendecir las naciones. Por eso el llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana es que cada uno de nosotros debemos conocerle. ¿Cómo le conocemos? Le conocemos cuando escuchamos su palabra y cuando estamos en oración, cuando ministramos su palabra y cuando permanecemos en oración. Jeremías, Dios le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones. Ese es un llamado para cada uno de nosotros. Y dice, y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Quiero preguntarle en esta mañana, iglesia, ¿esto se cumplió en Jeremías? No, porque se iban a cumplir en alguien mayor, y ese mayor es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo.
no, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que la persona de nuestro Señor Jesucristo sí iba a cumplir todo esto. Y como sí iba a cumplir todo esto, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, es para Él y Él lo da también a la iglesia. Por eso ese es un llamado para cada uno de nosotros. Estaba hablando de Él y en Él estamos incluidos nosotros, la iglesia. Cuando Dios nos llama, entonces nos incluye en esa bendición gloriosa. Y Dios por eso advierte al pueblo de Israel, siempre le dice, mira. Ellos siempre dicen, mira la tierra donde estás, mira la tierra que ves, esa será tuya. Por eso Dios nos dice en esta mañana, miremos la palabra, permanezcamos en oración, porque es Dios el que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Por eso es importante para cada uno de nosotros que no es lo mismo tener tiempo de oración que vivir una vida de oración. Tiempos de oración son los momentos que nosotros apartamos para orar en nuestro lugar secreto, en el lugar que oramos, en el lugar que oramos antes de salir a hacer algo. Pero el tiempo de oración es cuando cada uno de nosotros vivimos bajo la revelación del Espíritu Santo y sabemos que en cualquier momento el Espíritu Santo nos revela, nos permite ver algo de Dios. Y cuando nos permite ver algo de Dios, podemos estar hablando con alguien. Y al estar hablando con alguien, de pronto el Espíritu Santo nos revela algo, nos permite ver algo que cuando alguien nos está hablando, nos está diciendo, nosotros podemos decirle qué pena, me puede repetir porque hubo una distracción de mí, pero no fue la distracción, fue que el Espíritu Santo me estaba revelando algo. Eso es las personas que cada uno de nosotros vivimos en los tiempos, en una vida de oración, y es lo que Dios quiere que nosotros pasemos, vivamos una vida de oración. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros que Dios llama a un pueblo, pero a este pueblo de Israel Él le escondió, dice que colocó en misterio la palabra de Dios. ¿Por qué Dios colocó en misterio a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué colocó en misterio la palabra de Dios, el verbo, a Jesús? ¿Por qué colocó Dios en misterio? Su Hijo es lo más profundo de su corazón, y Dios no da a cualquier persona que no le preste atención lo más profundo de su corazón. Por eso lo más profundo del corazón de Dios es su Hijo, a Jesús. Por eso le colocó el misterio. Y ellos tenían que, Dios dice, presta atención a esto, le decía al pueblo de Israel. Y a nosotros, y al pueblo de Israel, mira, presta atención a esto. Y es porque tenían que ver la persona de Cristo. Cuando nosotros estamos hablando con alguien y esa persona se mira para otro lado, mira para el otro, nosotros sabemos que no nos está prestando atención. Y así es Dios. Dios ve cuando nosotros no le prestamos atención. Y Dios quiere que nosotros le prestemos atención. Porque al prestarle atención, entonces Él nos revela los secretos maravillosos de su Hijo. El Padre le interesa que cada uno de nosotros como iglesia estemos atentos a lo que Él nos quiere mostrar. Si en algo nosotros nos distraemos, entonces no podemos mostrarle al mundo lo que es Dios. Por eso necesitamos estar concentrados siempre en las cosas de Dios, conocer a Dios, y es importante para nuestra vida. Y quiero decirle, iglesia, que cualquier cosa que quite ese primer lugar de Dios es un ídolo. El ídolo es todo lo que no nos permite tener el lugar que Dios debe estar en nuestra vida. Está otra cosa, puede ser una cosa, puede ser una persona, cualquier cosa de yeso, cualquier cosa de papel. No simplemente ídolo es esas cosas que podemos ver físicamente, también es algo, todo lo que ocupa el primer lugar, todo lo que quita el lugar de Dios en nuestra vida, eso es ídolo. Y Dios nos está llamando a que nosotros saquemos esos ídolos. Por ejemplo, el Isaac es el que atrapa la atención. Ese es el Isaac, el que atrapa la atención de una persona. Y Dios nos está invitando en esta mañana a conocerle. Que los discípulos decían, es necesario que nosotros persistamos en la oración y en la palabra de Dios, en la administración de la palabra. Y ahí es cuando viene algo importante, que no interesa lo que venga en nuestra vida, nosotros al conocerle estaremos firmes en la presencia del Señor. El lugar
de permanecer en Dios, el lugar cuando nosotros permanecemos en Dios nos hace fuertes, permanecemos fuertes y el enemigo se levante de cualquier manera, no nos hace mover de la presencia del Señor, no nos hace huir de la presencia del Señor. Siempre permanecemos firmes cuando conocemos a Dios. Por eso cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, Dios le advierte y Dios se le dice que esté atento a la palabra, que esté atento a la palabra. La única palabra que había en ese tiempo era lo que Moisés había escrito, lo que Moisés había dejado. Y dice, no se aparte ni de la diestra ni de la siniestra. Y es cuando Dios le dice, no se aparte de la diestra ni de la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Usted y yo vamos a ser prosperados cuando no nos apartamos de la palabra de Dios, cuando permanecemos en oración y cuando permanecemos en la palabra de Dios. Ahí en ese momento nosotros permanecemos firmes. Por eso Jesús nos dice, puede venir cualquier cosa, golpear cualquier cosa, pero permanecemos firmes sobre la roca. Y eso es lo que estaba diciendo a Josué también cuando iba a entrar a conquistar la tierra prometida. El conquistar es importante en nuestra vida y no se conquista sin Dios. Por eso le dice Dios al pueblo de Israel a través de Josué, no se aparte de lo que Moisés le enseñó, no se aparten de la palabra, ni a la diestra ni a la siniestra, porque todo para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Usted, iglesia, nosotros como iglesia en este tiempo vamos a ser prosperados en todo lo que emprendamos si permanecemos como la iglesia del primer siglo. Ellos decían, es necesario que nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tenemos que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso nos da para que lo mismo que le dijo a Josué, no se aparte ni a la diestra ni a la siniestra, sino permanezca firme en la palabra. Permanecer firme en la palabra, entonces será prosperado en todas las cosas que emprenda. Iglesia, te profetizo en esta mañana, a partir de esta mañana va a ser prosperado en todas las cosas que vas a emprender, porque está pegado a la palabra de Dios, está pegado a Dios, y estando pegado a Dios le está conociendo a Dios, persistiendo en la oración y en la palabra. Y Jesús dice, no cualquiera que no le conoce puede servirle y está sirviéndole equivocadamente pensando que le está sirviendo a Dios. Pero nosotros que le conocemos somos personas que vamos a ser prosperados en todas las cosas. Y como vamos a ser prosperados en todas las cosas, entonces dice que todas las cosas que emprendamos nos va a ir bien. Iglesia, decide al justo que le irá bien y que comerá el fruto de sus manos. Hay mucha gente que está trabajando y no puede disfrutar de lo que él gana, devenga. Pero la palabra te dice en esta mañana, decide al justo que le irá bien y que comerá el fruto de sus manos. Te va a ir bien, iglesia, porque permanece en la palabra, porque conoce al Señor, y conocer al Señor nos hace que cada uno de nosotros seamos colaboradores al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que Dios ponga esa pasión, ese servicio de colaboración en la obra de Dios a las naciones que ha puesto en nuestros corazones. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque el conocerle a ti nos hace que las cosas que emprendamos a hacer sean para tu gloria y tu honra, y bendiga nuestras familias y bendiga nuestra ciudad, nuestra nación y las naciones, porque nos ha llamado a naciones, así como llamó a Abraham, así como Rebeca en su vientre tenía 2 naciones. Nuestra vida es llamada a bendecir las naciones. ¿Y cómo bendecimos las naciones? Cuando conocemos a Jesús. Por eso permítanos conocerlo, y la forma de conocerlo es persistiendo en la oración. Ya estamos orando para que tu presencia esté en nuestras vidas, para que tu gloria llene cada hogar, cada vida, que inunde nuestro ser de tu gloria, y que tu palabra permanezca en nuestras vidas, ministrando la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Estas 2 cosas nos permiten conocerle para ser colaboradores tuyos, Dios. Por eso te pido, Señor Jesús, que cada inconveniente que esté pasando cada hombre y cada mujer en esta mañana, tu palabra nos dice que si no nos separamos ni a la diestra ni a la siniestra, sino permanecemos fieles a la palabra,
será prosperado todas las cosas que emprendamos. Por eso profetizo prosperidad sobre la iglesia, sobre el negocio que emprendan, sobre el empleo que van a tener ese contrato, serán prosperados. En el tiempo en el cual de la crisis, de la adversidad en la parte física, saldrán en victoria, porque Dios te bendice en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremenda palabra en esta mañana, iglesia. Y es una palabra que nos hace colaboradores cuando conocemos lo que es Jesús. Y vamos a participar también en la bendición gloriosa del dar para recibir. Su ofrenda, su primicia, su pacto. Hay una cajita de fe que nosotros colocamos nuestras ofrendas, nuestros pactos, para traerlo a la casa de Dios. Cuando lo traigamos, sabemos que Dios, desde el momento que la colocamos ahí, está dándonos la bendición. Y cuando la traigamos, pues nosotros vamos a poder cumplir cada uno de nuestros compromisos como ministerio para el servicio a las naciones que Dios nos ha llamado. Padre y precioso Dios, hemos colocado en la cajita de fe los diezmos, ofrendas, primicias y pactos. Y aquí la palabra dice que recogemos los diezmos, hombres mortales, pero allí en el reino de los cielos, uno que vive para siempre. Señor Jesús, como hombre mortal presento los diezmos, las ofrendas, las primicias, los pactos. Y tu palabra dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. A esta promesa le colocaste un juramento en la cual es imposible que Dios mienta. Y estamos ahí, Padre, arraigados, cimentados en la promesa que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, qué maravillosa bendición saber que somos colaboradores porque conocemos a Jesús. Y vamos a bendecir el lugar donde estamos, nuestra nación y las naciones. Que la maravillosa paz del Señor siga inundando sus vidas de esas ricas bendiciones. La paz del Señor. Your life in my display.